Eduardo Salles. Digo, ya hicieron un poco la introducción sobre mí, pero me gustaría como platicar un poco de mí. La verdad es que hago un poco de todo. Soy diseñador, ilustrador, publicista, escritor. Me gusta mucho pensar ideas, me gusta mucho hacer cosas interesantes, cosas creativas que nadie más haya hecho antes, etcétera, etcétera. Y un poco hablando de las cosas que hago, me gusta más hablar de las cosas que hago que son solamente hablar. La verdad es que todos, o quizá mucha gente me conoce porque tengo un sitio, Cinismo Ilustrado, que fue un sitio que comenzó a mediados del 2009 y era un sitio que la verdad no tenía ninguna pretensión más allá de sacarme el aburrimiento y divertirme un rato en internet. Este sitio tiene pues su parte en Facebook, que si nunca lo han visitado, vean en Facebook directamente, porque los comentarios que la gente pone son a veces mucho más divertidos que las otras ilustraciones. También publico en medios impresos, no le saco a lo análogo, no todo es digital. Sí, lo ocupo básicamente para hacer terrorismo cultural y agradezco que los medios impresos me permitan hacer eso. También soy publicista, quizá para muchos de esas metaluchos no significan nada, pero ha habido ahí algunos premios interesantes. Y finalmente, como decía en la introducción, he publicado 2 libros durante este año, lo cual no era muy bueno que se publicaran este año, pero por cuestiones burocráticas y de logística ocurrió. De todas maneras, estoy muy feliz. Una es La Ciencia de los Cínicos, que se publicó con Aguilar en abril-mayo, y Cinismo Ilustrado, que es una recopilación de lo que ha aparecido en el sitio en los últimos 5 años. Hacer la mamada, básicamente. Y un poco cuando me invitaron a hacer la presentación y dar una plática en Picnic, me preguntaba mucho y me cuestionaba sobre qué tenía que hablar, ¿no? Es algo que siempre me inquieta. Y justo con todo lo que les acabo de platicar, las cosas que he hecho en diseño, en publicidad, en ilustración, en impresos, etcétera, etcétera, me llama mucho la atención que cuando voy a todos los congresos y voy a todas las entrevistas y cuando alguien me pregunta algo, la típica de ¿qué le preguntarías sobre tu trabajo? Siempre me hacen esta pregunta. Esta pregunta siempre, no importa el congreso, no importa la plática, no importa la entrevista, siempre me hacen esta pregunta, que es, oye, ¿y cómo le haces? ¿No? O sea, y supongo que muchos ahorita en el público se estarán preguntando lo mismo, ¿no? Oye, ¿y cómo le haces, no? ¿Cuál es tu secreto, no? Básicamente me preguntan. Y es una pregunta que me pone muy incómodo porque siempre que me la hacen respondo de esta forma. Y es muy incómodo y es cierto, porque cuando te hacen la pregunta ¿cómo lo haces? ¿Cómo es que lo logras? ¿Cuál es tu proceso? Y todo esto, la verdad es que no sé cómo lo hago, ¿no? Y es quizá un poco decepcionante y es un poco como un bajón venir a un congreso para que alguien te diga que no sabe cómo hace lo que hace, pero también lo más honesto, ¿no? Entonces, me empezó a inquietar la pregunta. ¿Por qué todo el mundo me hace la pregunta? O sea, ¿por qué estudiantes, medios, entrevistas, por qué siempre me hacen la misma pregunta? ¿Cuál es la obsesión que tenemos con la pregunta ¿cómo lo haces? Esto me da mucha risa porque otra cosa que ocurre mucho es que las entrevistas suelen ser pues muy genéricas, ¿no? Y no tiene nada de malo, finalmente las preguntas son las preguntas y siempre son las mismas. Y en algún momento te aburres de responder las mismas preguntas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haces? ¿Cuál es tu secreto? ¿Cuáles son tus procesos creativos? Etcétera, etcétera. Te recuerdo mucho esta entrevista donde me hicieron la pregunta ¿cuál es tu proceso creativo para trabajar en estos proyectos? Y me respondí algo ficticio totalmente, ¿no? No lo voy a leer todo porque creo que tengo menos tiempo del que tenía, pero al medio al que le respondí esta pregunta no le gustó, no me dio una entrevista y básicamente toda la entrevista era ficticia, ¿no?